Y cuando son ya las 7 de la mañana con 46 minutos, recibimos a nuestra siguiente invitada de hoy. Se trata de la consultora política Alondra Enríquez. Está ya con nosotros vía telemática. Alondra, buenos días, bienvenida. Qué gusto, para mí un placer conversar con todos ustedes y obviamente también con la audiencia. Creo que hay mucha expectativa de lo sucedido el domingo, así que encantada. Sí, y hablar, Alondra, acerca de los errores en cuanto a estrategia. Como consultora política has podido medir desde mucho antes del día domingo a través de la conversación digital y demás, todo lo que se dijo en redes sociales. ¿Cómo fue manejada de alguna manera la estrategia gubernamental previo a la campaña, durante la campaña y aún durante el silencio electoral? Bueno, creo que citaste muy bien cómo se fueron desarrollando los distintos escenarios respecto a esta consulta, ¿no? Ujú. El movimiento indígena es el que logra de alguna manera articular la inconformidad producto de la crisis del sistema de salud en el mes de julio, la inconformidad también en los temas de seguridad y empleo. Y esto a propósito del paro nacional, ¿no? Cabe destacar que la gran mayoría de estructuras partidistas no respetó nunca el calendario electoral. En redes sociales, la campaña del no inició el 22 de septiembre con el anuncio de paro nacional y la campaña del sí inició el 1 de octubre. Y esto es súper importante poder comentar porque finalmente, aunque la campaña fue de apenas 12 días, la operación para intentar convencer a los electores tuvo una duración de casi 45 días. Ujú. Y en el caso del movimiento indígena, mayor trascendencia. Finalmente, lo que sucede es que esta cultura de cancelación promovida por los voceros del gobierno con este tinte de estigmatización y racismo frente a lo que estaba sucediendo en Imbabura, ya se anticipaba, al menos desde redes sociales, que estaba generando una erosión y una crisis de reputación hacia el primer mandatario. No es que la gente se convenció del discurso de narcoterroristas, terroristas, salvajes y una serie de términos que en esta época Ujú. y en esta coyuntura es inadmisible poder escuchar. Finalmente inicia la campaña el 1 de noviembre y viene una suerte además bastante clientelar con entrega de bonos, el tema de incluso poner mediáticamente la exposición de la nueva cárcel del encuentro, que finalmente eleva más la crítica de la ciudadanía porque el tema de los bonos sin resultados, pues ya preocupa a la gente, ¿no? Porque tú entregas, por ejemplo, el bono Jóvenes en Acción, pero ¿cuáles son las acciones que estos chicos que están recibiendo el bono están generando? ¿Qué proyectos ambientales? ¿Qué tipo? O sea, ¿en qué ¿Cómo se va a finalmente? ver reflejado, digamos, aquello? Correcto, correcto. Entonces, ¿y sabes qué? Un TikTok que se hace muy viral el día, nosotros tenemos como, es el punto, digamos, de novedad. Es un TikTok que sale el 10 de noviembre de un influenciador guayaco que él decía, como yo no estoy en Jóvenes en Acción, todo no, como yo no estoy con los bonos, todito no. Y era muy particular porque es un video de 20 segundos donde Ujú. precisamente la gente lo viraliza y comparte ese criterio de esta lógica de bonificación, pues también tiene su tope, ¿no? No puedes tener tranquila a la gente sumado al décimo y otros factores. En la campaña del sí, tres debilidades claras. Voceros ineficientes, teníamos al ministro de la Gasca haciendo una vocería excepcional en términos jurídicos, con una narrativa inmediata, planteando las alternativas de la necesidad urgente de llamar a una nueva constituyente. Pero después de él no tuvimos nada más que voceros que incendiaron más la inconformidad y la desconfianza a propósito de una posible privatización del IES, una posible privatización de la educación superior, entre Y otros. a esto El sumamos la segundo, contradicción en los mensajes también. por supuesto. El segundo, y ese es el segundo momento más Ajá. complejo para esta campaña, que fue la misma vocería del presidente Ujú. que terminaba siendo contradictorio en ciertos momentos, como el tema de la base militar en Galápagos, después ya no, porque es en Mantisalinas. También reculó en el tema de una posible fusión con el Ministerio de Salud y el IES. Entonces, esta vocería que era del mismo presidente también termina por desgastarlo, porque ya llegaba desgastado esta elección por el con el paro del movimiento indígena. Y el tercer momento es que no hubo una articulación de base, el trabajo en territorio fue ineficiente. Pese a que asambleístas, ministros estuvieron, digamos, en las calles, finalmente no lograron articular estas vocerías puerta a puerta que pudieran haber reflejado un interés de la ciudadanía. Alondra, Aunque sí, ahí quisiera detenerme un momento nada más porque hemos descrito lo ocurrido durante la campaña. Hubo un elemento que llamó muchísimo la atención a nivel de redes sociales y fue precisamente esta postura asumida por prácticamente
todo el gabinete ministerial o en gran medida por varios ministros, justo en la época de silencio electoral. Y ahí había una suerte de indignación expresada porque desde el Consejo Electoral, claro, se ha venido recalcando, no hay posibilidad de regular lo que se diga a nivel de redes sociales y esto fue de alguna forma aprovechado para seguir promoviendo una tendencia pese a que estábamos en una etapa de silencio electoral. Bueno, y ahí no es que no se pueda, ¿no? No ha existido la voluntad política de modernizar el sistema electoral del Ecuador, porque hay países que, por ejemplo, ya tienen protocolos, como México es uno de esos casos, para el control de pauta. Ujú. Candidato que no hace una auditoría de la pauta que ejerce, entonces finalmente es sancionado también. Entonces, lo que estamos viendo es que en lo que concluyó todos estas acciones no dieron resultado. En cambio del no, yo sí me ratifico en que creo que este es el momento más importante después de 20 años de cómo han emergido los movimientos sociales, la ciudadanía, las organizaciones ciudadanas, porque después de 20 años de haber sido desarticuladas por el correísmo, nuevamente logran articularse en una agenda concreta. Las organizaciones sociales tenían claro que estaban peleando la pregunta uno de bases militares y la de constituyente. Ujú. Sin embargo, logran promover un discurso coherente, jurídico, estratégico, a partir de voceros como Mauro Andino, Pacha Terán, Verónica Silva, los chicos de la Universidad Central, se me va el nombre hubo una guagua que hizo un trabajo espectacular en TikTok, líder también de ahí del movimiento de la Universidad Central, y logran hacer una agenda que termina por garantizar la credibilidad en darle el no a esta consulta. Y el todo no. Pero esto no pasa porque hubo los argumentos, inclusive jurídicos, necesarios a diferencia de estos vacíos que encontrábamos en el discurso gubernamental. Quizá desde ese lado no se sostenía la necesidad y la relevancia de un proceso como este. Digamos que el gran factor decisivo en esta elección es que la campaña del sí peleaba razones y la campaña del no peleaba emociones. Y esta reflexión la dijo Andrea Yepes, que me parece que ha sido una de las mentes más lúcidas a la hora de evaluar el efecto de la consulta de este domingo, en virtud de lo que se jugó comunicacionalmente y cómo lograron articular las narrativas. Y sobre todo, yo creo que para mí es súper importante esta elección porque con algo que me he topado frecuentemente a la hora de hablar de redes sociales, digamos, la gran excusa es se gana porque se tiene plata para pauta, se gana por la contaminación de bots. Acaba de ganar la ciudadanía, acaba de ganar la gente a partir de un activismo digital muy fuerte, a partir de la construcción de causas y de la reivindicación también de principios ideológicos. El tema del medio ambiente respecto a las bases militares fue un trabajo extraordinario de los movimientos ambientalistas y generación millennial y Z. El resultado de la constituyente es, en cambio, un trabajo excepcional de las bases populares, de los sindicatos, en pro de no permitir regresión de derechos laborales, de salud y educación. Entonces, hay un claro panorama que cambia también el entendimiento de las redes sociales y de la política, donde les obliga a los políticos a ser mucho más mesurados en cómo quieren estigmatizar a los electores. Y esta elección es la clara evidencia de eso. Ahora, para ir concluyendo, Alondra, luego de todo este barrido y de este análisis, ¿qué nos está dejando en este momento, por ejemplo, la conversación digital, luego de estos resultados y más todavía, luego de que en estas últimas horas hemos conocido de estos cambios y movimientos al interior del gabinete ministerial? Algunos elementos o algunas decisiones que han sido cuestionadas y lo conversábamos con nuestro primer invitado y que van creando, digamos, esta incertidumbre de lo que pasará después de este proceso electoral. A ver, las lecciones post-electorales son dos y muy importantes. Una, ha llegado el momento de la transición. Si los partidos políticos no están dispuestos a reconocer la transición de liderazgos, están condenados a seguir perdiendo y seguir desestructurados frente a la opinión pública. Ayer concretamente había una gran expectativa en los cambios ministeriales, pero este cambio de fichas, porque finalmente se movió del un lado al otro, del un lado al otro y así sucesivamente, terminó por generarle muchas críticas al pregobierno del presidente Daniel Noboa. No hay una expectativa de cambio, ese mensaje de lo nuevo está perdiendo mucha legitimidad. Y similar le pasó a la Revolución Ciudadana con la entrevista de Luisa González y dando las opiniones de aquellos a los que ella llama tibios, que han sido la evidencia por el contrario de lo que significa el proyecto político. Poner en esa etiqueta a Marcela Guiniaga, Pavel Muñoz,
Lloret, entre otros, le generó ayer también críticas relevantes, tantas así que era tendencia que ya quieren la convención, es decir, quieren un cambio de liderazgo urgente. Algo similar pasa también en ADN y el gobierno nacional, que se quiere cambios urgentes dentro de la estructura del Estado y que tenga experiencia del manejo. Ese es el uno. Y el segundo momento es que la ciudadanía también ya acabó ese espacio de luna de miel. Quiere resultados. Correcto. Recordemos que el próximo año ya se acaban también las compensaciones sobre el tema de la eliminación del diésel, y si el gobierno no genera un plan operativo para responder y que la gente, digamos, no se desespere, porque automáticamente sin la subvención económica se va a sentir la subida en pasajes y otros Y momentos. caldeará aún más los ánimos. Ajá. Por supuesto. Y ahí tendrán que estar listos para dar respuestas eficientes sobre ya la exigencia y el descontento de la ciudadanía que quedó visiblemente expresado el día domingo. Alondra, me queda apenas un minuto, pero quiero trasladar un planteamiento que me ha llegado ahora mismo luego de este análisis que has hecho, sobre todo enfocado en el tema de redes sociales. Me dicen por acá, el análisis es muy limitado a redes sociales, el voto no fue de 45 años en adelante, que no usan redes, fue un voto más consciente, me dice un oyente. No, y es falso. Las redes sociales utilizan el 86% de la población del Ecuador. Es decir, los adultos mayores usan redes sociales, los jóvenes desde Quizá los diferentes 9 años. plataformas respecto de los jóvenes, hay diferentes plataformas, digamos. Y de hecho, por ejemplo, TikTok tiene 14.6 millones de usuarios. Es Ujú. la red donde más multiplicidad de edades hay. Entonces, esta sí fue, y además, la única manera de poder pelear la narrativa y el mensaje de manera eficiente era las redes sociales. Si no, Mauro Andino no se hacía viral, pero ni en chiste, cuando los medios de comunicación nunca le abrieron las puertas. Ujú. Tradicionales, ¿no? Porque Correcto. los digitales y los espacios de opinión estuvieron ahí. Correcto. Gracias, Alondra. Siempre es un gusto poder compartir criterios contigo en este espacio sobre lo que está ocurriendo a través de la conversación digital y más en estas coyunturas. Para mí siempre es un gusto saludarte y saludar también a tu audiencia. Que tengan un buen día. Lo propio, ha estado con nosotros Alondra Enríquez, ella es consultora política, analizando un poco estos errores de estrategia por parte del gobierno nacional a propósito de este último proceso electoral, la consulta popular y referéndum 2025. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Con esto, amigos, estamos ya despidiendo este servicio informativo. A ustedes, como siempre, agradecerles por su sintonía y la invitación para que se quede con nosotros a lo largo de la programación de la MQ Radio.